Mis queridos hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor. Espero que este día domingo sea también un día bendecido. Estamos ya el domingo 10 de enero, así que vamos a comenzar esta reflexión. Vamos hoy día a estar reflexionando solo en un versículo, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Pero antes de comenzar con la reflexión, vamos a tener un momento de oración y vamos a encomendarnos a Dios. Padre Santo, en esta hora yo te pido, con un corazón humilde, que tú en primer lugar perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, que nos limpies con la sangre de Cristo y que, Padre Santo, tu presencia sea la que se lleve, Señor, toda carga que tengamos en nuestro corazón, todo lo que impida, Señor, que nosotros entendamos tu palabra, todo lo que impida, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón sean iluminados, ¿cierto?, con la exhortación de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú te lleves todo eso, que seas tú, Señor, el que traiga libertad a nuestra vida, ¿cierto? Y que en esta hora, Señor, podamos escuchar atentamente tu palabra y que también la podamos colocar en práctica. Señor, yo te doy gracias por todo, te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis queridos hermanos, usted ya me ha escuchado dentro de, hace unos pocos domingos atrás predicar de Segunda de Corintios, así que si usted quiere ver ya la introducción al libro de Corintios, yo le invito a que usted vea las otras predicaciones porque ahí está toda la información, así que ahora vamos a ir directamente al texto, ¿ya? Y lo primero que quiero decir es que el apóstol Pablo, en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, ¿ya?, está haciendo una defensa a su apostolado, ¿ya?, de los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Corinto. Dice que estos falsos apóstoles se disfrazan como obreros del Señor, pero no lo son. Luego también el apóstol sigue con una descripción en el capítulo 11, ¿cierto?, de los padecimientos y de todos los sufrimientos que él tuvo que soportar a causa de el llamamiento de Cristo. Luego, después vemos en el capítulo 12 que el apóstol Pablo habla sobre el aguijón de la carne, esa prueba que él estaba pasando en su cuerpo físico, ¿ya?, la cual no le fue quitada porque el Señor le dijo claramente que su poder se perfecciona en la debilidad. Y también Pablo le comunica a la iglesia la intención de volver a visitarlos nuevamente, ¿ya? Pero Pablo les da a entender, ¿ya?, el temor que él tenía. Pablo tenía un temor y era que él no quería encontrar, ¿cierto?, a la iglesia con pleitos, con divisiones y con murmuraciones, y también a algunos hermanos que habían pecado, pero que no se habían arrepentido. Entonces, nosotros viendo esto, podemos entender un poco más por qué Pablo escribe lo siguiente, 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces la pregunta es ¿por qué Pablo le exhorta eso a los corintios? Porque usted sabrá, hermano, usted como es buen lector de la Biblia, sabrá, ¿cierto?, que cuando nosotros vamos al primer libro de Corintios, ¿ya?, en la primera parte, el apóstol ya comienza a exhortar a la iglesia sobre el tema de las divisiones, ¿ya? Entonces, si el Pablo, ¿cierto?, está llamando a la unidad, quiere decir que era algo que sí estaba aquejando a la iglesia, o sea, era una exhortación que era necesaria. Entonces aquí vamos a describir algunas palabras y vamos a comenzar con lo siguiente. La palabra gozo, ¿ya?, que en griego es kairó, que significa regocijarse, estar alegre. Los hermanos tenían las siguientes razones para regocijarse. Ellos tenían la razón para alegrarse, ¿ya?, porque Jesús había estado en esta tierra, por el poder de Dios, por la compañía del Señor, por el triunfo definitivo de Cristo en la cruz, por la salvación que ellos habían experimentado, porque sus nombres, ¿ya?, a causa de la salvación, estaban escritos en el libro ya de la vida o estaban escritos en el cielo, y por la libertad que hay en Cristo.
cuando Pablo, ¿cierto?, le está exhortando, ¿ya?, a que se gocen, sin duda que tenía que ver con, ¿ya?, estas características que tienen que ver con el Evangelio, ya que acabamos de nombrar, y que tiene que ver principalmente con todas las bendiciones, ¿cierto?, que Dios ha derramado sobre el cristiano. Y ojo que nosotros enumeramos solo algunas, porque había muchas más, ¿ya? Después, la palabra perfeccionados, que en griego es catartizó, y que significa un ajuste intensivo, hacer apropiado, significa remendar, significa reparar, completar, equipar por completo y preparar. La palabra consolados, paracaleo, ¿ya? Discúlpeme mi pronunciación, ¿ya? Significa llamar al lado de uno para, ¿ya?, para exhortar, consolar o alentar. Y cuando el apóstol dice cierto sed de mismo sentir, quiere decir que tengan la mente en, ¿ya?, y sus pensamientos, sin duda que en Dios y en la enseñanza que ellos habían recibido del Evangelio. Y la palabra paz o la frase vivir en paz es eireneuo, y que significa llevar a la paz, significa reconciliar. Esta es una exhortación general a todos los creyentes. Entonces, el llamado que estaba haciendo el apóstol a la iglesia de Corintio era que debían gozarse por las bendiciones que ellos tenían en Cristo. Les exhorta también a que debían mejorar su fe, o sea, debían equiparse con todo lo necesario. Ellos debían hacer ajustes de manera intensiva, ¿ya?, a cómo ellos estaban llevando su fe hasta ese momento. Ya que si nosotros hemos leído ambas cartas de la iglesia de Corintio, nosotros podemos ver en estas cartas que la iglesia de Corintio era una iglesia que tenía muchos problemas. Por lo tanto, cuando el apóstol le dice, hermanos, perfecciónense, no era una frase que estaba tirada al aire, sino que sin duda tenía que ver con el estado en que la iglesia se encontraba. O sea, era una iglesia que necesitaba ser reparada por Dios. Entonces, nosotros podemos ver también que las rencillas y las divisiones estaban presentes en la iglesia. Por esta razón, Pablo les exhorta a vivir en paz, a ser personas pacificadoras, personas que guían a la reconciliación, y con esto se lleva a cabo entonces que el Dios de paz y de amor estará con la iglesia. Fíjese qué interesante esta frase. Para que Dios esté con la iglesia, debe cumplirse algo, y eso es vivir en paz. Porque fíjese que hay otra frase que el apóstol Pablo, ¿ya?, dice en el libro de Corintios, y dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y fíjese que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, ¿ya?, sin duda que debe haber paz, queridos hermanos. Si bien nosotros sabemos que por gracia, ¿ok?, hemos recibido la presencia de Dios en nuestros corazones, pero para que el Señor esté, como dice ahí el versículo de Corintios, el requisito es que la iglesia debe estar en paz. Entonces así, la iglesia de Corintios iba a experimentar de manera clara y visible el obrar de Dios entre medio de ellos. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nosotros leemos este versículo para dar a entender que los mismos principios que estaban presentes en la carta de Corintios siguen estando vigentes el día de hoy. Si nosotros queremos tener la bendición de Dios, que el Señor nos acompañe en todo lo que hagamos, tal cual como Dios lo hizo con el pueblo de Israel en la peregrinación del desierto, existe un requisito muy claro, y este es la paz. La paz que aquí nos llama a tener el apóstol es una paz que solamente
puede venir de Dios, ya que el ser humano en sí mismo no puede tener paz y armonía. La paz es algo que el ser humano, como usted bien sabe, querido hermano, perdió a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y nosotros podemos analizar el texto ya de Génesis y usted verá claramente que después de que el hombre y la mujer pecaron, la armonía del huerto del Edén se fue. ¿Cuál fue la primera reacción después del pecado? Cuando Dios llama a Adán y Eva, ellos se comenzaron a culpar unos a otros. Se acabó la paz. El ser humano después del huerto del Edén no tiene paz por sí mismo. Entonces, la paz es algo sobrenatural que proviene de Dios, que proviene del Espíritu Santo. Es una actitud que Dios coloca en el corazón de pasar por alto las ofensas, de ser una persona reconciliadora y de mirar a las demás personas con misericordia. Si esta paz que Dios da no está en nuestro corazón, es porque nuestro interior debe comenzar a sanar, o mejor dicho, si usted no ha experimentado la paz de Cristo, entonces es probable que usted necesite un verdadero encuentro con Cristo. Porque fíjese que el Dios en el cual nosotros creemos, sin duda que es un Dios de paz. Y Él, ¿cierto?, da la paz que Él tiene en su corazón, se la regala a todo aquel que cree en Jesús como su Señor. Entonces, si esta paz de Dios no está en nuestro corazón es porque, como dije anteriormente, nuestro corazón debe comenzar a sanar. Y usted se preguntará ¿de qué? Fíjese, querido hermano y hermana, que a medida que han ido pasando los años, me he dado cuenta que en las iglesias mucha gente ha vivido experiencias traumáticas en su vida, traumas que provienen de sus familias de origen, carencias afectivas, carencias económicas, problemas familiares que aún están presentes en el día de hoy, problemas de autoestima, dolor y angustia, problemas con los padres, problemas con los hijos, etcétera, pérdidas. Y cuando me refiero a pérdidas, cuando algún familiar muy querido ya ha fallecido, o a lo mejor hay alguien que quedó huérfano, ¿ok? Entonces, nosotros pudiéramos enumerar un sinnúmero de experiencias traumáticas que las personas ya han vivido, pero que han vivido y que han sufrido, ¿ya? Y todo esto va dejando marcas en el corazón, experiencias traumáticas que no han sido sanadas. Y es por esto que algunas personas en las iglesias no tienen paz, porque tienen el corazón dañado, enfermo, triste, amargo o enojado. Existen personas que no pueden vivir bien. No es que simplemente cada cierto tiempo algunas personas exploten en ira o se enojen constantemente. También existen personas que llevan una vida triste en su interior, llevando una cargada mochila que está compuesta de muchas situaciones sin sanar. Y también nosotros podemos ver, queridos hermanos, que también existen personas que tienen cambios de ánimo muy repentinos. Y fíjese que eso no es normal. No es normal que un día estemos, por así decirlo, en el cielo y el otro día estamos en la tierra nuevamente. Después otro día en el cielo y otro día en la tierra. Fíjese que esos cambios de ánimo, ¿ya?, que alguno de nosotros pudiese estar experimentando, esto no es algo normal y es algo que Dios quiere sanar. Si nosotros llevamos esta situación al matrimonio, queridos hermanos, debemos de decir lo siguiente. Entramos en un conflicto un poco mayor. ¿Por qué? Porque se juntan dos mundos completamente distintos y comienzan a convivir, ¿ya? Comienzan a vivir bajo un mismo techo y sin duda que cada persona trae sus situaciones particulares. Cuando todas estas situaciones se dan a conocer dentro del matrimonio de manera indebida, teniendo cambios de ánimo, como dije anteriormente, recurrentes, experimentando falta de paciencia, dejando fluir la amargura y el dolor frente a nuestros familiares, sin duda que esto provocará peleas
y contiendas y nos llevará a tener una familia que no vive en paz. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está en paz. Pero déjeme decirle que cuando los problemas, ¿ya? Profundos del alma no se solucionan si nosotros no experimentamos la sanidad que Dios quiere. Entonces tendremos una familia enferma que padecerá de las mismas enfermedades espirituales que nosotros podemos tener en el corazón. Y si llevamos esto a la iglesia, entonces tendremos familias que componen nuestra congregación que están enfermas, que nos sanan, familias que viven en contiendas o problemas no resueltos. Y esto hará entonces que existan problemas en la iglesia. Esto es como un efecto dominó. Si mi persona no está en paz, entonces mi familia no lo estará. Si mi familia no está en paz, entonces podemos esperar que en la iglesia existan conflictos. ¿Por qué? Porque estamos enfermos. Cuando tenemos una realidad así, queridos hermanos, entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios a veces retiene su mano y no nos bendice? ¿Por qué a veces vemos que nuestra familia no nos sigue en el Evangelio? ¿Por qué a veces vemos que la mano milagrosa del Señor se manifiesta tan poco en nuestra congregación? Y eso es, queridos hermanos, porque nosotros debemos hacer un ajuste en nuestra forma de vivir. Y esto es que debemos vivir en paz. Yo le nombré al principio, querido hermano, que Dios acompañó al pueblo de Israel. Y fíjese que Dios se manifestó poderosamente en medio de su pueblo, pero poderosamente en medio de su pueblo. Y lo repito para que usted lo tenga claro. Dios se manifestó poderosamente en medio de su pueblo. Y no tan solamente en el pueblo de Israel. Fíjese, ¿qué es lo que pasó en la iglesia primitiva? Esta iglesia primitiva vivía en una tremenda paz creada por el Espíritu Santo. Personas que habían sido transformadas por Dios vivían en paz. Tenían una congregación, más de 3.000 personas, querido hermano, que vivían en paz. Y el Señor se manifestó milagrosamente en medio de la iglesia. Milagrosamente. Entonces es ahí donde nosotros debemos hacer este ajuste. Debemos ir a la paz. En primer lugar con Dios, confesando nuestros pecados y también pidiéndole al Señor que sane nuestro corazón, para que nosotros mismos, en primer lugar, podamos vivir en paz, para que de nuestro ser brote naturalmente la paz de Dios y con esto podamos ser personas reconciliadoras que ayudan a que en la familia exista paz. No debemos omitir el llamado de Dios, queridos hermanos, porque si usted es sincero y reconoce lo que Dios le está hablando ahora mismo, usted debe reconocer que muchas veces en las familias no hay paz verdadera porque nos hemos acostumbrado a dejar de lado los problemas y conflictos, ¿ya? Y esto nos impide vivir una reconciliación verdadera. Preferimos evitar las discusiones, ¿ya? Y aquí yo no le estoy hablando de que cuando usted hable con su esposo o esposa se coloque a discutir. Ojo que yo no le estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que evitamos esas conversaciones que a lo mejor están inconclusas por años. Las evitamos. ¿Para qué? Para evitar los conflictos. Y esto, lo vuelvo a repetir, impide que haya una reconciliación real. Y Dios quiere que usted se reconcilie de verdad con su esposo o con su esposa. Y que si usted tiene problemas con su hijo o hija, entonces pídanse perdón, sean sinceros y arreglen sus diferencias para que la bendición de Dios esté con ustedes. Y fíjese que como consecuencia de esto, entonces vamos a vivir en paz. En primer lugar, nosotros mismos, cuando estemos solos, algo muy importante, queridos hermanos, no vamos a tener pensamientos negativos, porque nuestro corazón va a estar en paz.
Y fíjese que si nuestro interior está en paz, no tenemos por qué tener pensamientos negativos, queridos hermanos, porque la paz de Dios va a llenar nuestro ser, ¿ya? Eso es algo muy importante. Luego, como consecuencia de esto, tendremos una familia que vivirá en paz. ¿Por qué? Porque seremos personas reconciliadoras, personas que pasan por alto las ofensas del otro. Fíjese, querido hermano, qué lindo es vivir en una familia que está en paz. Y yo de verdad le hago el llamado, querido hermano, y le pido que por favor sea sincero. Si usted no está viviendo en paz, no espere, querido hermano, que sus hijos le sigan en el Evangelio, porque ellos van a decir, ¿y para qué quiero ir a la iglesia si voy a ser como él? Si voy a estar viviendo una careta, si en la iglesia soy tranquilo, pero cuando llego a la casa son puras discusiones, ¿para qué voy a ser así? Yo le pido de corazón, querido hermano, que usted atienda al llamado de Dios y que seamos personas que no tan solamente seamos reconciliadoras en la iglesia, queridos hermanos, sino que esto lo practiquemos en la vida común. Ahí es donde Dios nos llama a vivir en paz. Ahí es donde Dios quiere que seamos sinceros y que si tenemos que pedir perdón, entonces pidamos perdón. Si nos tenemos que reconciliar, nos reconciliemos. Si tenemos que orar por algo que no ha sido sanado por años, querido hermano, esta es la oportunidad. Yo también quiero decirle que como consecuencia de esta paz familiar tendremos una iglesia sana donde la presencia del Señor podrá descender libremente y el Señor nos bendecirá. ¿Y sabe qué? Yo aquí como iglesia quiero recordar nuevamente un texto. Fíjese qué pasó con el pecado de Acán en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel perdió ya una guerra porque alguien había robado unos ídolos. Y fíjese lo que nos enseña la Biblia. Solamente por ese alguien que pecó, la bendición de Dios se alejó del pueblo. Pero yo ahora quiero ser sincero con ustedes. ¿Y qué tal, queridos hermanos, si en la iglesia tenemos muchas familias que no viven en paz? ¿Podrá el Señor bendecirnos? ¿Será responsabilidad de nosotros los líderes? Y aquí yo le estoy hablando con el corazón muy sincero, queridos hermanos. ¿Será responsabilidad de los líderes, ya, en el que usted no viva en paz? ¿No será que el Señor le está llamando a usted en este momento a que viva en paz? ¿No será que es un problema que usted debe solucionar en su propia familia? Y yo con esto se lo pido con total sinceridad y con mucho cariño. Reconcíliese en primer lugar con Dios. En segundo lugar, reconcíliese con su familia. Y si usted tiene algún problema con alguien de la iglesia, reconcíliese, querido hermano. Perdone y vivamos en paz. Ya dejemos atrás todo lo malo. Deje atrás las peleas, deje atrás las contiendas, deje atrás todos los problemas y viva en paz. Porque ahí está la bendición de Dios. Y fíjese que cuando nosotros vayamos a la paz, el Señor derramará bendición y vida eterna, pero solo si atendemos el llamado que Él nos hace hoy. Mis queridos hermanos, vivamos en paz y en armonía, para que la bendición de Dios sobreabunde, para que los cielos se abran con lluvias sobreabundantes de bendición y experimentemos el poder de Dios. Yo de verdad se lo pido de todo corazón. Vivamos en paz. Tengamos un corazón pacífico. Porque fíjese que si usted tiene un corazón pacífico, usted no va a murmurar del otro. Si usted tiene un corazón pacífico, usted no va a enjuiciar al hermano. Usted va a vivir en paz y lo va a mirar con misericordia. Así que en esta hora vamos a orar para pedirle al Señor su bendición y podamos encomendarnos a nuestro Dios en este día domingo. Padre Santo, en esta hora yo te quiero dar gracias por tu palabra, porque tu palabra es clara y precisa, Señor. Yo simplemente con humildad quiero
pedirte, no tan solamente por la iglesia, sino por todos nosotros, y me incluyo, Señor, ayúdanos a vivir en paz. Quita de nosotros todo rencor, toda amargura, toda tristeza, todo dolor, toda angustia. Quita de nosotros todo lo que te desagrada, Señor, y ayúdanos a vivir en paz. Porque tu palabra es clara al decir, Señor, que si vivimos en paz, tú estarás con nosotros, Señor. Y nosotros no queremos que te alejes de nuestras vidas. Queremos que tú nos acompañes, Señor, en todo lo que hagamos, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Padre Santo, perdónanos cuando te alejamos, Señor, cuando hacemos que tu corazón se entristezca y cuando no hemos vivido en paz. Perdónanos por eso. Límpianos con la sangre de Cristo y renuévanos para que nuestras familias, nuestra iglesia y también personalmente podamos vivir en paz. Gracias, Padre, por todo. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así que mis queridos hermanos, les envío un abrazo, que el Señor les bendiga mucho y estamos en contacto.